María Agustina Turano fue encontrada muerta en su casa el domingo 18 de mayo de 2014. Allí convivía con su pareja Pablo Actis y la hija de ambos, de poco más de un año. Ese mismo día, Actis denunció en sede policial que se había retirado de la casa luego de una discusión de pareja, llevándose la hija. Horas más tarde, y luego de contarle a sus suegros detalles de la pelea, Actis regresó a la vivienda de calle Maestro Albertino, pero no pudo entrar por la puerta del frente porque, según sus declaraciones, tenía colocado el pasador interno, por lo que decidió entonces ingresar por la puerta del fondo rompiendo un vidrio. Siempre según Actis, al ingresar a su vivienda, encontró a su pareja ahorcada con una cuerda atada a un sillón, que cruzaba por arriba de una pared interna de mampostería que no llegaba hasta el techo. El episodio provocó una particular conmoción en Paraná y en La Paz, de donde era oriundo el padre de la víctima, Juan Carlos Turano, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Yo lo que recuerdo del caso es, digamos que en ese caso se hizo la inhumación del cuerpo. Bueno, el papá aparentemente había pedido que no se haga eso eran comentarios, yo no tengo certeza de eso, pero como que el papá había pedido que no se haga la necropsia del cuerpo, ¿sí? Y después una hermanita de ella, una hermana, empezó a preguntar, a buscar respuestas, como que no había motivo para un suicidio, porque todo hacía ver hasta ese momento que era un suicidio. Entonces la hermana empieza a investigar, empieza a preguntar, empieza a buscar información. Bueno, ella a gritos decía que no había motivos para que ella se suicidase. Entonces, bueno, el juez ordena la exhumación del cuerpo, y ordena la necropsia del cuerpo, ¿no? Justo me invita el médico forense que estaba en ese momento, me invita a presenciar, y bueno, él me mostraba cuando hace los cortes que se hacen en el cuerpo, digamos, sobre todo el del cuello. Me muestra el surco del ahorcamiento y el sector muscular donde había un cambio de coloración de la piel por presión, ¿sí? Entonces él me explicaba que eso denotaba que hubo en ese cuerpo en vida, hubo una presión notable y era probable que la muerte se produjese. No sé en definitiva lo que informaron los forenses después, pero que había una influencia notable de una presión y que podía ser asfixia por esa presión que se había ejercido sobre el cuello. La cuestión es que el joven, el esposo, había un policía ahí cerquita en una plaza, cerquita de la casa donde ellos convivían. Le da aviso al policía de que llegó a la casa y que su esposa estaba colgada. ¿Dónde estaba colgada? En una pared. Había una pared alta de más de 2 metros. Sí, en relación a esta causa, yo estaba al frente de la División Homicidios. Ocurrió en el 2014, el 18 de mayo del 2014. En principio, bueno, tomó intervención la comisaría de la jurisdicción, en este caso la comisaría 13, en calle Maestro Albertino. En principio, bueno, se investigó un supuesto suicidio, que bueno, trabajó la comisaría de la jurisdicción y bueno, en ese entonces el fiscal y bueno, el juez de instrucción, que era el doctor Mayer, bueno, después con las pericias y con todos los elementos que seguramente aportó el médico forense, bueno, tuvo un revés de lo que se investigó en principio, que era un suicidio. Y bueno, ya ahí ya se investigó otra cosa y se dio ahí, a partir de eso, de lo que ven el forense y de la directiva ya del fiscal, toma intervención la División Homicidios. Que de ahí en más
comenzaron a trabajar y a colaborar en las directivas, ¿no es cierto?, que se trabajaran en ese momento. No llegaba al techo, estaba bastante lejos del techo. Era más alta que la puerta, digamos, ¿sí? Y había una cuerda y el cuerpo de la chica pendiendo de la cuerda, digamos. Y bueno, había marcas. Nosotros cuando fuimos ya no estaba el cuerpo ahí, digamos, ya lo habían puesto en un sillón, entonces sacamos fotografías y todo eso. Pero él le avisa al policía, entonces vienen, dice que él rompió la puerta, el vidrio de la puerta, porque estaba cerrado por dentro, y abre la puerta y la encuentra ahí colgada. Pero el escenario no nos cerraba, digamos, porque el suicida, cuando va a subir a un lugar determinado, se sube a una silla, a un banquito, a un lugar. Obviamente que puede haber un suicidio que se dejan caer y ha habido suicidios que no son en altura o no están colgando y que se suicidaron, ¿no? Hay casos así. Pero en este caso el cuerpo podía colgar, digamos, y no había ninguna silla, o sea, todo el juego de comedor estaba lejano, no había ninguna silla cerca del cuerpo. Por lo general se sube en una silla o la patean o queda ahí en el lugar, por lo general, ¿sí? La cuerda estaba atada a un sillón grande, tipo de living, que era de madera, entonces permitía pasar la cuerda por los espacios que tenía el sillón. No era un sillón cerradito, sino que era de madera, y entonces tenía un montón de espacio por donde la cuerda se ató como a las apuradas, ¿sí? Y cruzaba por arriba de la pared y el cuerpo pendiendo del otro lado, ¿sí? Entonces después la bajan de ahí. El joven tenía marcas en el cuerpo, como marcas de arañazos, una cosa así, digamos, como cuando se produce una herida de defensa, digamos, que la víctima le hace al victimario. Y bueno, eso se sacaron fotografías y todo eso. Después fue más una pericia médico-forense, que fue el que le dio el veredicto o la prueba a los jueces para que ellos puedan dictaminar de esa manera, ¿no? Nosotros lo que hicimos es toda la inspección del lugar, sí estaba la cuerda, sí estaba gastada la pared, no nos cerraba el escenario. Eso era lo que nosotros vimos en el lugar del hecho. Pero fundamentalmente fue una pericia forense, digamos, el médico forense, la determinante, digamos. En lo que nosotros tomamos conocimiento después de lo que pasó, como yo decía, que en principio tomó intervención la comisaría, después cuando explicaba yo de que cuando el forense da el informe y da la apreciación de que no se trataba de un suicidio, ahí se da intervención homicidio. Pero sí, en principio, por lo que nosotros tomamos conocimiento, ellos hacía un año aproximadamente que estaban viviendo en ese domicilio. La primera versión que habían tenido una discusión entre ellos, lo que él manifiesta en la comisaría, que habían tenido una discusión, y de ahí en más él se había llevado una criatura que tenían en común. Después él vuelve al domicilio y se encuentra con esta escena. De ahí da aviso, porque ahí cerquita, a una cuadra más o menos, media cuadra, tenemos un puesto que hay una garita de un funcionario policial, donde él da aviso de esto, y de ahí en más, ¿no es cierto?, se comienza a trabajar. Como dije, en principio se trabaja como un supuesto suicidio, y después esto tiene el revés de lo que el cuerpo médico forense informa. Actis declaró que él mismo descolgó a su pareja, le mojó con agua la cara y que al notar que no reaccionaba, salió corriendo en busca de ayuda. 4 días después de haberse inhumado los restos de la joven, el juez de la causa, Mauricio Mayer, ordenó la exhumación del cadáver a raíz de algunas dudas surgidas de los análisis realizados por la División de Criminalística de la Policía de Entre Ríos. Entre las sospechas, los investigadores consideraron que había elementos suficientes como para interpretar que el cuello de la víctima
había sido oprimido con la fuerza mecánica de una mano. También se encontraron signos de fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo de la víctima, lo que condujo al juez a interpretar que en lugar de un suicidio se estaba frente a un feminicidio. Me convocan los familiares, teníamos algunos conocidos comunes y sobre todo yo lo conocía al doctor Turano, porque el doctor Turano había sido, mire lo que le voy a contar, no sé si estoy de interés, en una agrupación política que nosotros teníamos en toda la provincia en el año 84, 83, cuando volvió la democracia, y él era nuestro corresponsal, uno de los corresponsales nuestros en La Paz. Y bueno, de allí lo conocí y después el doctor Turano vino al Banco de Entre Ríos, el gobierno de Busti lo designa en el Banco de Entre Ríos, y bueno, ya nos conocíamos, ya no nos tratamos, nos dejamos de tratar con esa frecuencia, pero lo conocía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Y bueno, así llegó el doctor Montiel y llegó la renta vitalicia. Él se acoge a la renta vitalicia y se retira del Poder Judicial jubilado. Y ahí eso a lo mejor introdujo alguna distancia entre nosotros, porque nosotros, digo, nuestro grupo político, no yo y él, no veíamos bien esta cuestión. Nos parecía que era comprar a los jueces y sacarlos cuando molestaban, una especie de, no coima, pero algo parecido. Bueno, pasa el tiempo y después, no, él siempre fue una persona correcta, siempre fue una persona amable, hasta que ocurre esto. Cuando ocurre esto viene a verme su hija mayor, y me dice que estaba a punto de cerrarse el caso porque estaba todo organizado como para devolverle el cuerpo a la familia, cerrar el sumario, estableciendo que la muerte había ocurrido por suicidio, que había sido un suicidio, que tenía las muestras de los lazos, de las ligaduras acá y que bueno, no era necesario ensañarse, digamos, con el cuerpo y devolvérselo sano a la familia. Pero esta chica que es abogada, es colega, no le resultaba del todo bien, se mueve, comienza a habla con el fiscal, el doctor Aramberri, que tuvo un papel muy destacado en esto de la investigación, pues estaba cerrada la investigación. Cerrada en sus primeros momentos es como cerrada para siempre, porque los primeros momentos, sobre todo en los hechos de sangre, son los momentos donde se recolecta todo. Entonces la cerramos, no recolectamos más nada, echamos agua, barremos y se terminó. Y él examina todos estos antecedentes, hablan con algún personal policial muy competente, me voy a reservar el apellido porque puede estar haciendo carrera todavía, y estos funcionarios le dicen que hay que investigar, que está muy cruda la hipótesis del suicidio, le falta. Ahí me vienen a ver a mí, me viene a ver esta chica, después viene el papá, desolados, desolados. En mi vida he visto gente que sufrió tanto como ellos, desolados. Y bueno, uno no sabe sinceramente si es abogado, es samaritano, está para consolar. Bueno, yo les digo, desde mi punto de vista, cuenten conmigo para lo que precisen. No veo que precisen mucho, pero yo voy a estar examinando la significación de cada uno de estos elementos. Y bueno, los examino, converso con el doctor Aramberri, y entonces le digo, nos vamos a presentar como querellante. Nos vamos a presentar simplemente para que esté presente cuando ocurran los momentos trascendentes de la investigación de la pesquisa, estén presentes los familiares y sus abogados. Efectivamente, en el 2014 me encontraba justamente de turno, nos organizábamos en el Departamento Médico Forense por turnos y recibo el llamado del juez, también de turno de ese momento, comunicándome la necesidad de una autopsia a un cuerpo que se iba a exhumar. Y fue así. Se trataba de un cadáver que había fallecido alrededor de una semana antes,
que había sido inhumado. Lo recibimos en la morgue y atento al tiempo que había transcurrido, se procedió como habitualmente se procede en esos casos. Cumplimentado esto, se llevó a cabo el procedimiento, en donde, como todo procedimiento autópsico, se documentan las características del mismo en su momento a la entrada a la morgue judicial, y luego se realizan todas los otros pasos tendiente al examen de las vestimentas, las medidas, el peso, las radiografías, el examen externo, y obviamente se complementa con la apertura del cuerpo y el examen interno. Luego de sí se tomaron las muestras correspondientes. Con respecto, ¿no es cierto?, a este caso, que realmente fue un caso que nos insumó un doble esfuerzo, porque es cuando te queda algo, es decir, como abogado te tendría que decir, soy una persona de derecho, tengo que respetar las resoluciones, soy respetuoso de la justicia. Como ser humano me quedó un gusto a que algo no estaba bien. De la forma que nosotros trabajamos fue conjuntamente con el doctor Argüello. Fue un juicio que nos llevó muchísimo tiempo de estudio, de dedicación. Nosotros tenemos una costumbre, primero convencernos de la inocencia de nuestros clientes, como así también fue algo que me llamó poderosamente la atención de una persona que trajimos a debate, que fue el doctor Vázquez, que antes de aceptar una eminencia, una persona que es profesor es médico, profesor de todo lo que respecta a muertes por asfixia, por ahorcamiento, en principio no quería aceptar intervenir como testigo calificado, y me dijo, la única forma que yo puedo intervenir en este tipo de pericias o de testigos calificados es entrevistarme con mi cliente y convencerme de alguna inocencia. Se entrevistó con él a solas, en principio no quería ser parte, y vino desde Rosario, y es facultativo de Rosario, y luego terminó me dijo, me interesa intervenir porque estoy convencido de la inocencia de Pablo Actis. Comenzamos con un juicio tomando esta defensa, poco tiempo antes de la elevación a juicios. Nosotros nos fuimos los abogados que intervenimos desde un principio. Intervenimos ya casi sobre el juicio, podemos introducir estos testigos calificados, que fue el doctor Jacob, que había sido médico forense anteriormente de Paraná, y este testigo que fue realmente un prestigio traerlo, nos informó mucho, no solamente al tribunal, sino también a las personas que intervenimos en el juicio. Esto fue un hecho que ocurre el 18 del 4 del 2014, donde, y esto quiero que quede perfectamente sentado, es increíble el relato de nuestro representado de Pablo a lo largo de todas las instancias del debate. Él declara inicialmente, porque estaba convencido de cómo habían ocurrido los hechos, declara en instrucción, vuelve a declarar en el contradictorio, en el debate, que fue algo abiertamente. Por lo general, cuando uno quiere ocultar o retener algo, que no lo muevan de su relato, los abogados defensores intentamos decir, va a declarar, pero Pablo no va, en este caso, o el cliente, no va a contestar preguntas ni del tribunal ni de los fiscales. En este caso, él quiso abiertamente declarar y lo tuvieron casi una hora tratando de doblegarlo con su relato. Lo mantuvo en todo momento las mismas palabras que tenía desde su inicio, luego de tantos años esperando este debate. Pablo nos cuenta de que ese día se habían despertado muy bien, habían tenido una discusión a la noche anterior. Se despiertan muy bien, tenían una invitación a comer a la casa de Pablo. Había siempre un requerimiento de Pablo, que era un chico que trabajaba las 24 horas del día, y en este caso su pareja, Agustina, trataba de que le estuviera más con ella, con su bebé, etcétera, etcétera. Sintéticamente, él tiene una discusión con Agustina por ese requerimiento. Tienen un pequeño hecho que no llegó a mayores. Pablo la tranquiliza. Pablo se retira de la casa de él a las 14 horas en dirección a la madre, porque ella no quería ir a comer a la casa de los padres.
esa fue una discusión importante que tenía, porque cree que lo único que genera esa discusión se retira a las 14 horas, donde queda asentado, ¿no es cierto?, porque Pablo llega a la casa de los padres. Y esto es una cuestión que se utilizó en el juicio, de como que Pablo habla de distintos teléfonos, de la hermana, de la madre, los hechos que voy a relatar posteriormente, porque se refiere a como que está buscando una coartada, como para que... Pero queda perfectamente demostrado por los dichos de la mamá de Turano, esta chica, queda perfectamente demostrado que tanto Agustina como Pablo no tenían crédito en el teléfono, no tenían crédito desde la noche anterior. Y eso quedó también perfectamente demostrado en los informes de criminalística, de inteligencia, que quedaron perfectamente demostrados que ninguno de esos dos teléfonos tenía ni salida ni entrada a lo largo de la noche, como así tampoco durante todo el día. Es decir, que esos teléfonos estaban de alguna manera desactivados por falta de crédito. Por lo cual, cuando Pablo se retira hacia la casa de sus padres, luego de ese hecho de discusión donde Agustina le había pegado a Pablo una patada en la oreja, habían discutido, se lo comunica, lo llama al padre de esta chica, habla con Turano, le explica lo que había ocurrido y le pide que de alguna manera, si en algún momento podían concurrir a la casa, tranquilizarlo. A partir de las 14 quedan perfectamente demostrados los llamados que hace primero el teléfono de la hermana, después él se va, los padres lo convencen que le haga una exposición. Cuento todo esto porque tiene que ver con el plazo de la muerte, los horarios de la muerte que se discutió en el contradictorio. Desde las 14 hasta las 3:30 que Pablo hace la exposición de lo que había ocurrido, queda perfectamente demostrado no solamente en la comisaría, sino en los llamados telefónicos, tanto de la hermana, que Pablo estaba en la casa, luego que llega a la comisaría, el comisario que lo atiende a Pablo lo hace esperar desde las 15 horas hasta las 15:30, donde le toman la declaración, y desde ese hecho, de ese momento, él toma conocimiento que los padres pasan por la casa de la pareja de Pablo, como para ver qué es lo que estaba pasando, y en la misma declaración ella refiere a que Agustina no la atiende. No queda perfectamente demostrado si ella habla con la hija o no habla con la hija, ellos refieren a que ella no la atiende. Luego de esa situación, Pablo se retira, ¿no es cierto?, hacia su domicilio, se va con el teléfono, creo que del hermano, y es cuando él golpea, no puede entrar, y a eso a las 16:15 entra por la puerta de atrás, ve a Agustina que estaba colgada, rompe el vidrio, que esos son los rasgos de sangre que se detectaron, rompe el vidrio de la puerta, ingresa, descuelga y sale corriendo para pedir ayuda, que justo había un policía en una garita de guardia que concurre con él y lo ayuda, le hacen toda la cuestión de tratar de resucitarla, darle oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se suscita algo que también se discutió en el contradictorio, que la querella o el acusador particular, como así también la parte del Ministerio Público Fiscal, plantean de que esto haya sido montado de alguna manera. De haber sido esta versión, no tenía por qué bajarla, sacarle la cuerda, etcétera, etcétera, ponerle el piso, estaba tirado cuando ingresa el policía, estaba en un sillón. Es decir, lo que hubiese sido más, si hubiese sido algo montado, hubiese correspondido de que la encontraron, ¿no es cierto?, en esa situación. Porque la discusión de este juicio se suscita en dos cuestiones establecidas por los médicos forenses y por los testigos calificados. Si Agustina fue un suicidio, es decir, voluntario, o si Agustina fue ahorcada por Pablo y luego, poniéndole la cuerda, colgada para armar esta supuesta montada en escena, ¿no es cierto?, correspondiente. Estuve porque por ahí nosotros vamos a identificar el cuerpo muchas veces y por ahí están haciendo la autopsia, entonces nosotros vemos. Obviamente que es una actividad que realiza el médico con su eviscerador y los peritos pueden, por ahí ellos permiten que observen, pero no podemos en ese momento hablar, mientras esté el secreto sumario, todo eso, no podemos dar ningún tipo de información de ninguna naturaleza, de lo que uno ve. Lo que pasa es que el médico forense que estaba en ese momento, con una gran capacidad didáctica, nos explicaba, digamos, qué era lo que iba viendo a medida que iba descubriendo el cuerpo y nos enseñaba la diferencia entre el surco
de la cuerda y la presión, digamos. Cuando uno hace una presión sobre un cuerpo en vida, se produce como rotura de vasos sanguíneos, que muchas veces nos produce un moretón, y en ese caso no se veía a flor de piel, pero cuando él hace el corte en ese lugar, en el músculo se veía una coloración más rojiza, digamos, en ese sector. Nosotros lo vimos ahí un ratito, le sacaron fotografías al cuerpo, porque siempre uno, cuando investiga un hecho, para hacer una investigación completa, si había una sola persona con la persona del lugar, se le efectúan fotografías a la persona, se inspeccionan sus prendas, para ver si no hay alguna evidencia, digamos, de signos de lucha, de pelea, de qué sé yo. Me acuerdo en este momento en Concordia, cuando mataron a un señor de apellido Rosatelli, que el señor que le da muerte le roba dinero de arriba de un placar, entonces rompió el placar, rompió la madera, y cuando metió el brazo, porque tenía dinero así bien escondido arriba del placar, entre el placar y el techo, cuando rompió, le quedaron pedacitos de madera en las prendas, le quedó signos en la piel, digamos, de escoriaciones de cuando metió la mano. Entonces siempre analizamos las prendas, cuando hay disparo con un arma de fuego, analizamos las prendas, las manos del tirador, para ver si hay residuos del disparo. Entonces siempre se analiza a la persona que estuvo con la víctima en los últimos momentos. Fue un hecho resonante en ese momento y un hecho muy delicado. Y bueno, se trabajó, ya le digo, se trabajó, cuando se nos dio intervención, se trabajó día y horas en todo lo que respectaba a lo que se podía hablar, ya sea con vecinos, con familiares, entrevistas, por supuesto, siempre teniendo en cuenta de lo que nos estaba informando el forense y de lo que nos estaba diciendo el fiscal en lo que nos estamos tratando, de que no se trataba de un suicidio, sino que se estaba tratando de un homicidio, de acuerdo a lo que, de las pericias, ¿no es cierto?, que había obtenido el cuerpo médico forense. Yo me acuerdo que hubo mucha repercusión mediática, inclusive se hicieron varias inspecciones, filmaciones de la vivienda con el imputado después, digamos, cuando se lo imputa por el hecho, se hizo nuevas inspecciones, la defensa pedía que se haga una nueva inspección, digamos, como para sumar alguna prueba más. Recuerdo que en el juicio hubo médicos forenses de parte por la defensa, y bueno, se le dieron todas las garantías, digamos, del derecho que tiene el imputado, así que sí hubo una repercusión. No se hablaba mucho en ese momento de femicidios todavía, pero sí tuvo una repercusión importante, digamos, así que bueno, por ahí la hermana tuvo una participación trascendente en toda esta investigación, ¿no? Y sobre esas medidas probatorias, que hubo algún informe médico, algo, requiere la apertura de la IPP. Que en realidad no había IPP en esto, porque estábamos viviendo el procedimiento del Código Viejo. Y bueno, se realizan las diligencias que él pidió, y la conclusión era de que el suicidio había sido fraguado. El suicidio se había fraguado. Entonces, ahí se abre, digamos, no se inicia la investigación, porque la investigación se había iniciado con estas medidas, pero se abre la investigación sobre la base de una imputación concreta a este chico Acti. Se habían producido muchos testimonios, entonces se lo detiene y comienza a moverse, a desarrollarse, de acuerdo ya a su propia dinámica, las actuaciones procesales. Nosotros siempre un poco como invitados, ¿no? Aún no era el mejor lugar para estar invitado, pero había que estar allí. Hasta que le dictan el procesamiento. Muy bien fundado por el juez Mayer, me parece que era el juez de instrucción. Muy bien fundado, incluso
le da la libertad. Esa fue la discusión a lo largo de todo el juicio, donde esta defensa, a través de los testigos, demostramos ciertas situaciones que eran imposibles de determinar. ¿Por qué? Porque ocurrido el hecho, intervienen dos médicos, el médico forense y el médico policial. Y en estos médicos, que son los que tienen la visión directa con la persona que se encuentra fallecida, era el doctor Monteni, que era el facultativo del Poder Judicial en ese momento, y el doctor Martínez, que era el médico policial. Los dos coinciden en que era un hecho que se correspondía con un subsidio por ahorcamiento. Los dos coinciden, que son los que tienen el trato directo, la visión directa, con el cuerpo. Estos dos facultativos hablan, que esto es lo que se discutió a lo largo de todo el proceso, de una marca de ahorcamiento por el cual, cuando hablamos de los surcos de ahorcamiento, cuando el surco es amarronado, tiene la misma forma de un pergamino, y en este caso agrega algo Molteni, que es con los bordes de esquimosis, y que hablan de que esa marca del tipo de que había dejado la soga se encontraba en una marca vital. Al referirse a la vitalidad significa vida, y al referirse a la esquimosis, que significa que abajo de la piel, por raspadura, hay sangre, significa vida. Esas son las dos afirmaciones que hace tanto Molteni como el doctor Martínez, por lo cual el juez, en ese caso Mayer, que también cuestionamos en su momento, no ordena una autopsia. Que si hubiese ordenado una autopsia, es decir, la autopsia no se ordena porque los mismos médicos hacen por de alguna manera, a tener la forma directa ante ese cuerpo, primero establecen una muerte entre las 12 del mediodía y las 15 horas. Todo para las dos facultativos, tanto el Molteni, médico forense, como el médico de policía, los dos coinciden en el surco vital con bordes esquimosis. A partir de la autopsia, el doctor Aguirre ve determinadas infiltraciones hemorrágicas en las zonas del cuello que lo llevan a pensar que era un ahorcamiento manual. Entonces, y surge la discusión si el surco que tenía para los doctores que habían tenido un trato directo con el cadáver era o no vital o no. Aquí interviene con un tramo de piel que se saca, se manda a la patóloga, la doctora López, no me acuerdo del apellido, que era Bertero, la doctora Bertero, quien no solamente se le envía parte del surco, sino también tuvo que intervenir en todo lo que por ahí el doctor Aguirre afirmaba que determinadas manchas, infiltraciones hemorrágicas correspondían de alguna manera al ahorcamiento manual. El informe de la doctora Bertero fue tajante en el sentido de que las marcas, las infiltraciones que correspondían a los músculos del cuello eran más cuestiones de la putrefacción, ¿no es cierto?, que de las hemorragias, que se podían ver infiltraciones hemorrágicas. Y respecto al surco habló de vitalidad. Si bien no se explaya en eso y tampoco pudo concurrir, porque se encontraba viviendo en Rosario, no pudo concurrir al debate, porque informó que estaba enferma, que estaba en Rosario, que no se podía trasladar, por lo cual el doctor Aguirre dijo y se interpretó de alguna manera de que si hubiesen estado, cuestión contradictoria para la defensa, si hubiesen estado ¿qué ocurre? Que cuando se produce ese surco de alguna manera amarronado con esquimosis, responde a que son las explosiones de los vasos sanguíneos. Entonces el doctor Aguirre, si bien la doctora dijo sin lugar a dudas que ese surco era vital, significa que estaba en vida, él dijo que de haber habido las explosiones de los vasos sanguíneos, lo tendría que haber puesto. Es ahí donde la votación del tribunal refiere a darle credibilidad más a los médicos forenses
porque, de acuerdo a lo dicho por el doctor Giorgio en su momento, arriesgaban su prestigio, habían jurado decir la verdad, tenían un cargo importante en la justicia, por lo cual se debía dar credibilidad. A diferencia de los médicos, en este caso, testigos calificados, quienes no tuvieron una forma directa sobre el cadáver, lo único que arriesgaban era una opinión. Una cuestión que realmente sorprende a la defensa, ¿no es cierto?, puesto que no, el hecho de que una persona se le dé validez o afirme sus dichos, teniendo en cuenta que se está tratando por el hecho de su compromiso como empleado público o como funcionario público, no significa que tenga la verdad, ¿no es cierto?, porque hay cuestiones que se fueron demostrando a lo largo del proceso que no hacían a lo que se afirmaba, atento a que es imposible hacer determinaciones y afirmaciones con un cuerpo que está en un estado de putrefacción avanzadísimo. El imputado Pablo Actis fue llevado a juicio oral en junio del 2016. La defensa de la familia Actis trató todo el tiempo de demostrar que había sido un suicidio y no un crimen, pero la justicia tenía elementos importantes para sostener la acusación. Para mí fue un momento de mucha salud moral, porque, a ver, yo tengo posiciones garantistas y tengo posiciones acerca de que estos adelantos de prisión son inconstitucionales. Salvo por las excepciones que permite la jurisprudencia, cuando se puede estar por fugar el imputado, cuando hay indicios de que se va a poner de acuerdo con cómplices y testigos para fraguar la investigación. Entonces, yo me reúno con mis clientes, que estaban tránsitos de dolor, estaban realmente, les costaba hasta hablar, Entonces me dicen, que son las cosas que uno tiene que destacar, ¿no? Entonces me dicen, bueno, lo que queremos es justicia. Bueno, quiero ser sincero. Ahí sale la excarcelación de Actis. Sale la excarcelación de Actis y yo creo que está bien. Yo creo que está bien porque no podemos anticiparle una condena. Esto no significa que va a quedar en libertad, significa que en estos momentos detenerlos, violar la Constitución. Y yo voy a hacer lo que ustedes me indiquen, porque yo quiero ayudarlos, pero les quiero decir que en mi opinión ustedes deben consentir esto. Bueno, consintieron la libertad. Miren ustedes lo que les digo. Consintieron la libertad. Y Actis estuvo en libertad 5 o 6 meses preparando su defensa, porque él no había querido declarar cuando preparando su defensa, poniéndose de acuerdo, armando todas las justificaciones que iba a traer a juicio, y el juicio sigue hasta que lo procesan. Cuando lo procesan, él apela, o sea, yo digo esto porque es interesante en un caso así contar las personas que se pronunciaron. Entonces uno dice, el juez de instrucción procesó, la Cámara confirmó, la Cámara Criminal también lo condenó, la Cámara de Casación confirmó, la Sala Penal confirmó y en la Corte le rechazaron. O sea, hubo una cantidad de jueces serios, responsables, que no están para ninguna porquería ritual, y todos coincidieron con la idea de que estaba bien procesado. Se lo procesa, les voy a ir acortando, se lo procesa, en fin, se producen algunos elementos probatorios, hay algunas pericias, y se cita a juicio a las partes y al imputado. Y bueno, en el juicio intervino la doctora, ¿cómo es que se llama? La vocal del juicio, Castaño, la doctora Castaño, un encanto de persona. Interviene junto conmigo, yo era querellante. Hizo un análisis de la prueba formidable. Y entonces el tribunal, que lo presidía Giorgio, y estaba integrado también por Garzón y también por Cheme, lo condena. Hicieron la autopsia de Agustín, y eso es el trámite que estaba también como
nervioso por eso. Cuando se hizo la exhumación. Exactamente, sí. Ahí usted advirtió un cambio en Actis en ese momento. Sí, después ya dejó de ir a casa directamente. Cuando pasó eso y que le entregaron incluso la llave de la casa, después del allanamiento. ¿Sí? Cuando se comienza a dirigir la investigación sobre Actis, ¿esto le causó sorpresa a usted? ¿Sorpresa? ¿Algo inesperado en usted? No, nosotros teníamos la convicción de que Agustina no se había suicidado, no era por mano propia. Y el único que estuvo siempre en la casa es Pablo. Lamentablemente, el responsable no es Agustina. ¿Usted cree que Actis es capaz de hacer un hecho de estas características? Si se demuestra en el juicio de que hiciera una persona violenta y que Agustina no se suicidó, eso va de suyo que sí. Esa era la hipótesis que Aguirre decía. Estas marcas que él afirma, hay un informe patológico que refiere que no encuentra esas marcas, ¿no es cierto?, de ahorcamiento y que corresponden más a un estado de putrefacción. Eso está en el expediente de la doctora Bertero, que afirma, ¿no es cierto?, que esas marcas no se corresponden de alguna manera a un posible ahorcamiento manual, porque acá la discusión es que ¿por qué el doctor Aguirre afirma de alguna manera de que el surco que se había encontrado, que correspondía a la explosión de los vasos sanguíneos, no correspondía a un ahorcamiento? Porque él encuentra que la parte que va hacia la cavidad del oído, al momento de que fueron llevados el cuerpo, se va diluyendo. Pero también quedó demostrado, y está en toda la bibliografía que se han estudiado los mismos médicos y coinciden en lo mismo, que lo que es el ahorcamiento a través de cuerda, por lo general se marca donde hace la presión del peso del cuerpo. Cuando es hacia ascendente de alguna manera, no hace la presión como para romper los vasos. Entonces esta parte es la que de alguna manera se empieza a diluir. Pero al momento de ser exhumado el cuerpo, tenía perfectamente el surco, y habían pasado 5 días y el cuerpo de estado de putrefacción, la marca donde la soga había quedado con el peso muerto del cuerpo, estaba perfectamente visible. Que eso significa la única forma de que esa marca quede es por explosión del vaso sanguíneo. Esa era la discusión que nos encontramos y que fue explicado perfectamente la hipótesis del doctor Aguirre con la hipótesis del doctor Vázquez y del doctor Jacob. Con respecto a la gran cantidad de golpes, que también se discutió en el juicio, y es algo que realmente llamó poderosamente la atención, no solamente del informe del doctor Montelli, del informe del doctor Martínez, sino también de lo que de alguna manera explicó el doctor Vázquez y el doctor Jacob, es que cuando hay ahorcamiento manual, nunca una víctima va a quedar pasiva mientras la ahorcan. Siempre se van a encontrar quebraduras de la tráquea, quebradura del hueso ovoides, quebradura de toda la zona que corresponde al cuello, las marcas de defensa para tratar, que son las marcas que dejan la parte que vuela de la uña. No había ninguna marca, ni en las manos de Pablo, ni tampoco en el cuello, en los actos de defensa que hace una persona que se encuentra ahorcada manualmente. Ni la encontró el doctor Molteni, ni la encontró el doctor Martínez, que si hubiesen encontrado esas marcas tendrían que haber estado en el informe, que son marcas típicas, chicas, no es que en este caso no se dieron. En todas las personas que han sido estranguladas manualmente, las marcas de defensa se encuentran. En este caso no se encontraron en el cuerpo de Agustina, no se encontraron en las marcas de las manos de Pablo, ningún tipo de marcas ni lesiones defensivas. Sí se encontraron algo que llamó poderosamente la atención, un golpe en la oreja, un mordisco de este lado, que no se da en la acción de estrangulamiento, y Pablo explicó perfectamente cuál era el mordisco a la altura que estaba.
Y otro tema que llamó poderosamente la atención, que el doctor Aguirre hizo mucho hincapié y hizo la prueba de como que él puso un peso para determinar si podía esas tres marcas que estaban a esta altura, hizo la prueba, lo explicó en el debate y se mostró cómo podría corresponder. Hizo la prueba, mientras investigaba la situación, de hacer levantar de donde había sido colgado el cuerpo unas pesas que tenían un peso de 50 kilos. Las marcas que refieren sobre el doctor Aguirre se dieron no a esta altura, que las que tenía Pablo, por debajo del omóplato, le marcaron acá. Por lo cual no se correspondían de que Pablo hubiese elevado el cuerpo, porque las marcas no se correspondían, el peso que una persona puede hacer con una soga, le quedaron acá. Pero sin embargo esto no fue considerado. Y respecto a lo que vos me decís de que el cuerpo tenía las marcas como que había tenido grandes lesiones, eso también se fue contestado por el examen patológico, que correspondían a las marcas del costado del tórax, más a cuestiones de putrefacción que marcas en sí de un tipo de lesiones. A su vez, tampoco ese cuerpo habló respecto, cuando lo encuentra Molteni, cuando lo encuentra el doctor Martínez, tampoco refirieron que el cuerpo refería a una gran golpiza, porque esas marcas se hubiesen visto en forma directa. Se desarrolló un juicio. Recuerdo que hubieron dos peritos de parte, por parte de la parte acusada, ¿no? La querella no tuvo perito, y sí se dieron lugar, ellos tenían su hipótesis, inclusive el tribunal, a mi juicio con buen tino, llamó a presenciar y para poder debatir las posturas delante del tribunal. Sí, fue así. Recuerdo, por ejemplo, se cuestionaba que la putrefacción, lo cual en parte es cierto, la putrefacción genera cambios en el cuerpo que pueden llevar a confusiones, ¿sí? Había otros cuestionamientos, varios cuestionamientos, de los cuales, y lo digo con absoluta sentido crítico, no conmovían los hallazgos autópsicos sobre el cuerpo. Se habló mucho sobre detalles accesorios, ante lo cual siempre traté desde mi postura de que no se perdiera el foco, que era el motivo y el mecanismo de muerte que se había producido y que había terminado justamente con la vida de la joven, ¿no? Es decir, mantener la discusión en el punto central. La violencia esencial o mayor existió sobre el cuello y no podíamos perder de vista qué la produjo. Si el elemento encontrado en ese momento o referido como causante tenía la capacidad de provocar las lesiones que se encontraban en el cuerpo o no, era clave, porque se contradecía absolutamente con la versión del único sobreviviente del hecho. Muy difícil, porque uno va tomando partido moral, ¿no es cierto? Yo lo defiendo porque lo tengo que defender. El día que no lo puedo defender porque me parece que no merecen mi esfuerzo, se lo digo. No podría yo defender a alguien que creo que es culpable para que se lo lleven a la parrilla y yo cobrar. No podría. O sea, no es que uno defiende solamente inocente. Uno tiene que tener convicción de que lo que va a sostener es la verdad, ¿no es cierto? Bien, bueno, en este caso pasó con nosotros, ¿no es cierto? Yo no hubiera pedido nunca hubiera pedido una perpetua, menos si no tenía la seguridad. Fueron produciéndose pruebas y hechos que nos llevaron a los que acusábamos, nos llevaron a la convicción plena de que este chico había sido, y no solo que había sido, había simulado la muerte de su pareja, la había simulado colgándola, como que había sido un ahorcamiento. Y bueno,
yo de lo que recuerdo que pueden ser las notas que el periodismo rescata, cuando, es terrible, cuando se recibe la prueba pericial y la prueba autópsica, estaba todo filmado. Pablo Actis, de 23 años, fue condenado a prisión perpetua como autor del feminicidio de su pareja Agustina Turano, de 25, y luego simular el suicidio de esta para desviar la investigación en la ciudad de Paraná. El tribunal, compuesto por Miguel Ángel Giorgio, José María Chemes y Elvio Garzón, condenó a Actis por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género, y ordenaron que quede detenido hasta que la condena esté firme por considerar que existía riesgo de fuga. Por unanimidad, entonces, el tribunal resuelve: primero, declarar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ejecutarse en un contexto de violencia de género, artículos 79, 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, al imputado Pablo Gabriel Actis, ya afiliado, y en consecuencia condenado a la pena de prisión perpetua por más las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal. Y también yo reconozco, ¿no es cierto?, que, a ver, Actis era un chico joven. Es decir, una pena de prisión perpetua para un chico tan joven, que seguramente iba a tener posibilidades de crecer, de buscar la felicidad, es también muy dramático para la madre de él, muy dramático para la hija que tenía, es decir, un cuadro terriblemente doloroso. Pero bueno, yo siempre pensé y pienso que si la solución judicial ayuda a las otras soluciones, tiene que ser bienvenida. Y en este caso me parece que la solución judicial ayudó por una cantidad de circunstancias. A ver, el día de mañana uno verá cómo son las cosas. Hay, en el caso de Alma Otero, el condenado tiene con sus hijos una relación fantástica. Ya esas forman parte de la vida. Pero ellos tenían este fallo, que era un fallo meditado, con gente mesurada, con todo el respeto. Cuando se produce el episodio en la última audiencia, que estaban totalmente sacados, yo decía, por favor que se callen, porque lo van a sacar con la policía y es peor. Y lo vi yo al presidente Giorgio muy medido, incluso cuando dice, lo llama a Lugier y le dice, hágalos retirar, por favor. Muy medido. O sea, todo el mundo ahí percibía que la condena era necesaria para hacer justicia y nada más, que no se podía esperar, ni pedir, ni exigir de la justicia ninguna otra cosa. Y bueno, lo condenaron, después vino la casación, que también fue oral, confirmaron, y vino el recurso extraordinario, también confirmaron, y se presentaron ellos en la corte, ya cuando esto estaba terminado, con unos asesores planteando lo que se llama un recurso, digamos, es un recurso en ausencia de los principales interesados, es como una revisión que se pide a la Corte, que se puede pedir, es excepcionalísimo. Tampoco creo que le fue bien y ahí quedó. El tribunal concluyó que la víctima tuvo una muerte violenta en un contexto de violencia de género y descartó su tendencia suicida, como sostuvo Actis durante todo el proceso. El tribunal afirmó además que Actis llegó a montar un escenario de suicidio para enmascarar el delito y que hasta el hallazgo del cuerpo de la víctima contó con tiempo más que suficiente para alterar o modificar la escena del crimen. También se indicó que el imputado presentaba en su cuerpo signos inequívocos de haber mantenido una lucha con otra persona en la vivienda que habitaba. Tampoco era una sorpresa, era una cosa de esperar. Ya sabiendo cómo son los manejos en la justicia entrerriana, que son bastante engorrosos, y bastante claro cómo terminan condenando a los imputados, por lo general
Todo el mundo lo dice y ya sabemos que ante una denuncia uno sabe que va a terminar con una condena de por medio. Algo, yo te diría más que garantido, que se termina condenando siempre al imputado. No es sorpresa que le haya confirmado la sentencia. Sin embargo, hay cosas que por ahí dan que pensar por una cuestión de una falta de mérito de parte de la justicia a la hora de investigar, a la hora de indagar en ciertos puntos que son importantísimos, más que nada en esta causa, que era una causa que se limita a lo médico. Entonces, nos encontramos en una discusión de dos partes que tienen una oposición de cómo fueron las cosas, y acá remata la parte médica, la médica legal, digamos, legista, perdón, que se dedica a la revisión de la autopsia. La autopsia es todo en la base de esta causa. Teniendo dos opciones, digamos, para elegir, podrían haber investigado un poquito más, aunque sea consultar con un médico, con un tercero que no sea de ninguna de las dos partes, porque en este caso es evidente que el sector de medicina legal de la justicia, digamos, del Superior Tribunal, actuó de una forma muy puntual. Yo te diría más que como una querella, más que como un médico. Entonces no se consultó un tercero, no se investigó, entonces da que pensar muchísimas cosas y se abre un abanico de grandes posibilidades que podrían haber hecho y no lo hicieron. Entonces, no es sorpresa que hoy yo esté acá con una condena de 35 años, que no es poco, injustamente. Hubiese estado bueno que la justicia investigue un poquito más. Pero está el procurador, que el procurador fue el que manejó la causa desde un principio, que más que como procurador, como fiscal, actuó como creyente, y no debería ser así, sobre todas las cosas a la hora de actuar, a la hora de proceder, cómo se fueron dando las cosas, negándome derechos, que uno de ellos, que es muy importante, cuando hicieron la exhumación del cuerpo, porque no hicieron la autopsia en el día, como corresponde, como tendría que ser, lo hicieron 5 días más tarde, teniendo en cuenta que había un sospechoso por un posible homicidio de María Agustina. Entonces, supuestamente si fue un homicidio, hay un sospechoso y era yo, tendrían que haberme informado que yo estaba siendo imputado y tenía derecho a poner un perito de parte que esté presenciando la autopsia. Yo me entero de la causa cuando estaba detenido, digamos, me llaman un día a mi casa, me citan con un abogado penalista y quedó detenido en el Caidía, en el 2014. Los periodistas estuvieron todo el tiempo, eran unos santos los pobres periodistas porque no se movieron. Ellos creo que también, no me acuerdo, ¿no? Ellos creo que también vieron la autopsia. Creo, no estoy seguro. Porque, claro, no todo es público, pero los periodistas hicieron una cobertura de soldaditos, estaban siempre ahí. Y el último día, yo de lo que me acuerdo fue que, por eso yo le decía de la cantidad de jueces que votaron a favor de la condena. El papá de Actis y la mamá, porque aparte es la abuela, estaba perdiendo la nieta, una cosa dolorosa. A Pablo lo vi hasta que hicimos la última apelación en la Corte Suprema de Justicia, que no lo trató la Corte rechaza el recurso no tratándolo, atento, ellos le dan la procedencia y la no procedencia. A Pablo lo estuve viendo hasta el momento que interpusimos el recurso ante la Corte Suprema, y después sí tuve una entrevista, 2 o 3 entrevistas con los padres que ellos iban a seguir interponiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que hicieron la presentación, que la hizo por el propio Pablo. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuestas. Pablo Actis nunca pudo convencer a la justicia sobre su teoría
y permanece en la cárcel cumpliendo prisión perpetua. Había demasiados elementos que demostraban que la joven Agustina Turano fue asesinada. Fue una víctima más de una larga y dolorosa lista de feminicidios en nuestra provincia que se siguen sumando mes a mes, año a año, donde faltan las respuestas y son demasiados los silencios.